Puntos clave del embarazo ectópico. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a ver y vamos a empezar con qué es. Es cuando el blastocisto se implanta fuera del útero. Entonces, ese va a ser nuestra definición. En esta parte de la localización, se puede implantar en distintas zonas. El 95% de las veces va a ser en la tuba uterina, en la trompa de falopio. Y de este 95 tenemos una subdivisión igual epidemiológica. El 70% de estas veces va a ser en la ampolla de la tuba uterina y después vamos a tener, esa va a ser la principal localización, igual que acá es la principal localización de general. Y después vamos a tener otras localizaciones como el istmo o la fimbria. En estos va a ser en el istmo 12% y en la fimbria un 11%. Entonces, esa es nuestra localización. Tenemos ciertos factores de riesgo. El primero, como siempre en obstetricia, es tener esa misma patología previa, ¿no? Esto aplica para todo menos para preeclampsia, donde el factor de riesgo es una enfermedad autoinmune, pero lo veremos después. Entonces, eh, como factor de riesgo, el haber tenido un embarazo ectópico previo, pero también haber tenido una cirugía tubárica, el tener esterilización tubárica o también se nos menciona enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia. Entonces, bueno, ya hablamos de la localización y pasamos a la clínica. Entonces, hay que saber que esta la vamos a considerar una hemorragia de la primera o es una causa de hemorragia de primera mitad del embarazo. Entonces, como tal, la clínica va a estar sostenida en esta misma hemorragia. Pero además podemos tener otros datos, amenorrea de entrada y además puede tener abdomen agudo, entonces dolor abdominal. Y tenemos también una clínica especial en caso de que el embarazo ectópico se rompa. Entonces, un embarazo ectópico roto nos va a dar choque y también nos va a dar datos de irritación peritoneal. Y esto es pues una urgencia. Entonces tener muy presentes estos dos datos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer con dos estudios principalmente. Vamos a pedirle a la paciente una, ¿cómo se llama este? Gonadotropina coriónica humana. Y además le vamos a pedir aquí también un ultrasonido. Entonces tienen que ser estos estudios juntos. La gonadotropina coriónica humana tiene que ser de más de 1500 y lo característico aquí, en caso de que seriemos esta gonadotropina coriónica, es que no va a duplicar a las 48 horas como pasa normalmente en un embarazo. Entonces, si tenemos dudas, se puede seriar esta gonadotropina coriónica y no duplicaría en 48 horas. En el ultrasonido lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es ausencia del producto en el útero. Hay un signo ultrasonográfico que es el signo del halo de fuego. Es un anillo hiperecoico. O también podemos ver líquido en el fondo de saco. Entonces, eso es lo que vamos a ver y con eso nosotros podríamos hacer el diagnóstico. Hay que aquí también ciertas condiciones o ciertas pues sí, consideraciones especiales. En caso de duda, vamos a solicitar una laparotomía exploradora, una LAPE. Y bueno, igual, en caso de un embarazo ectópico roto, vamos a hablar que puede estar produciendo o puede producir un hemoperitoneo. Y un hemoperitoneo, no, bueno, no podemos considerar hemoperitoneo hasta que no tenga más de 300 mililitros en la cavidad peritoneal o que ya tenga menos de 10 de hemoglobina. Esa es la definición de hemoperitoneo y vale la pena saberla para saber cuándo podemos llamarlo así y cuándo no. Y bueno, en caso de que también nosotros, por ejemplo, tengamos un aborto, por ejemplo, al que le hagamos un legrado y después le hagamos una gonadotropina coriónica humana de control a ese legrado y esta gonadotropina no baje, podríamos pensar también en un embarazo ectópico. Entonces, eso. Ahora, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento puede ser expectante, puede ser farmacológico y puede ser quirúrgico. Este manejo va a depender de varias cosas, entre ellas el tamaño del saco gestacional y los valores de gonadotropina coriónica humana que encontremos. Entonces, vamos a tener primero el expectante, después tenemos el farmacológico y después tenemos el quirúrgico. Vamos a ver que el expectante, pues como tal, es con eso, ¿no? O sea, nada más esperamos y pues si acaso seríamos la gonadotropina coriónica humana. En el farmacológico lo que vamos a usar es metotrexate. Y bueno, vamos a tener que cumplir ciertas características y en el caso del quirúrgico vamos a usar una cirugía laparoscópica.
Vamos a ver ahorita qué cirugías. El expectante va a estar indicado en el 25, o lo vamos a usar en el 25% de los casos, y tiene que cumplir con que la paciente esté estable. Entonces, estabilidad hemodinámica, tiene que tener una gonadotropina coriónica humana de menos de 1000 y un saco gestacional de menos de 2 centímetros. Y además, también aquí, junto con la estabilidad, tiene que estar acompañado de que no haya frecuencia cardíaca fetal. Entonces es todo lo que se tiene que cumplir para dar un manejo expectante. En el caso del manejo farmacológico, lo vamos a estar indicando en igual. Tiene que estar la paciente estable, sin frecuencia cardíaca fetal. La gonadotropina coriónica humana aquí tiene que ser de menos de 2000. Y el saco gestacional tiene que ser de menos de 3.5 centímetros. En caso de que sea ya de más de 3.5 centímetros, ya pasamos directamente a la cirugía. Y bueno, aquí también, como dijimos, no frecuencia cardíaca fetal y tiene que tener estabilidad hemodinámica. Ahora, en cuanto al manejo quirúrgico, vamos a preguntarle a la paciente si quiere tener hijos o no, o ya no quiere tener hijos. En caso de que ya no quiera tener hijos, entonces no hijos, vamos a realizarle una salpingectomía. Entonces vamos a sacar la salpinge. Entonces, no hijos, ectomía. Y si sí quiere tener hijos todavía, vamos a hacer salpingostomía. Entonces, ostomía. En caso de que sí quiera hijos, salpingostomía. En caso de que ya no quiera hijos, salpingectomía. Y le vamos a hacer a esta paciente seguimiento con su gonadotropina coriónica humana. Igual, para esta parte tenemos que ver que esta vaya en descenso. Y eso sería todo en cuanto al embarazo ectópico. Recordemos, es una hemorragia del primer trimestre de embarazo que se va a acompañar de datos de irritación peritoneal o de abdomen agudo. De este lado está el apunte. Muchas gracias.